Hay lugares donde la oscuridad no solo es ausencia de luz. Hay lugares donde la noche parece observar. Y existe una historia tan extraña que durante décadas los ancianos del pueblo se negaron a contarla después de la medianoche. No porque les diera vergüenza o porque pensaran que nadie les creería, sino porque aseguraban que cada vez que alguien relataba lo ocurrido completo, algo terminaba escuchando. Y aquella noche escuchaba desde muy cerca. Si alguna vez has vivido en el campo, sabes perfectamente que existen silencios distintos. Está el silencio tranquilo de una noche común. Está el silencio de los grillos, el de los árboles movidos por el viento y el de los animales descansando, pero existe otro silencio, uno que parece llegar de golpe, que pareciera que cubre la tierra como una manta pesada. Un silencio que obliga al corazón a latir más fuerte, porque algo no encaja, algo falta. Y cuando eso ocurre, los viejos siempre recomiendan entrar a la casa y cerrar la puerta. En aquella época no existía la electricidad. La noche parecía pertenecer a la oscuridad. Las familias iluminaban sus casas con lámparas de querosín y pequeños mecheros que lanzaban sombras tenebrosas sobre las paredes. Después de las 8 de la noche, nadie salía. No había motivos. Las jornadas de trabajo empezaban antes del amanecer y terminaban cuando caía la tarde. La gente merendaba temprano, rezaba y se iba a dormir. Pero durante ese invierno comenzó a suceder algo que nadie podía explicar, algo que todavía hoy sigue siendo un misterio. Todo comenzó con un pescador llamado Anselmo. Este era un hombre respetado, serio, de pocas palabras. No era de estos charlatanes que decía algo para llamar la atención. Por eso, cuando regresó una madrugada completamente pálido, todos supieron que algo malo había ocurrido. Al principio él se negó a hablar. Durante 2 días enteros permaneció encerrado, no salió para nada, no salió tampoco a trabajar. Su esposa insistió, los vecinos insistieron. Finalmente accedió a contar todo lo que le había ocurrido. Y lo que dijo provocó un escalofrío colectivo. Aquella noche había salido a pescar cerca de un viejo brazo del río. Ese río atravesaba la región, era una zona tranquila, conocida por todos. Había navegado por esas aguas durante muchos años. Sin embargo, cerca de la medianoche, notó algo muy extraño. La superficie del río había dejado de reflejar la luna. Y no era que estuviera nublado. La luna brillaba perfectamente. Las estrellas lo mismo, pero el agua parecía negra. Negra, pero como de una manera imposible, como si absorbiera, como si tragara toda la luz. Anselmo en un momento pensó que era tal vez alguna ilusión, a lo mejor cansancio, quizá algún efecto extraño provocado por algo de niebla. Entonces observó algo más, algo que jamás olvidaría. A unos 100 metros de donde él se encontraba, apareció una figura de pie, sobre el agua. No flotando, no navegando, simplemente de pie, inmóvil, observándolo. Cuando contó eso, algunos vecinos sonrieron con algo de incredulidad. Pero Anselmo continuó contándoles, y cada palabra parecía cada vez más aterradora. Dijo que esa figura no tenía una sombra definida, era una sombra demasiado oscura. Estaba más oscura que la propia noche, y mientras la observaba, comenzó a crecer. Muy despacio, lentamente, hasta alcanzar una altura imposible, porque llegaba o pasaba la altura de los árboles, más alto que cualquier construcción de la zona. Entonces ocurrió algo peor. La figura inclinó la cabeza y Anselmo escuchó una voz. Esa voz no provenía del aire, tampoco provenía del río. La escuchó dentro de su mente, como si alguien le estuviera hablando desde dentro de su cabeza. Y lo único que decía
Era simplemente, ya no se encontraron. Nada más. Anselmo abandonó el lugar de inmediato. No volvió a pescar allí nunca más. Pero esa historia apenas comenzaba, porque 2 semanas después desapareció el primer habitante, un joven pescador llamado Mateo. Este hombre, que también se dedicaba a la agricultura, salió de su casa y nunca más regresó. Los vecinos inmediatamente organizaron una búsqueda, revisaron los cultivos, bosques, senderos, a la orilla del río, nada. Ni una sola pista. Era como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Un mes después, desapareció otra persona. Poco tiempo había transcurrido y una más dejó de verse por el lugar. También desapareció. Todos en circunstancias diferentes, sin relación aparente, sin testigos, sin explicación tampoco. El miedo comenzó a extenderse. Las familias dejaron de salir por la noche. Las reuniones habituales terminaron y las conversaciones se hicieron más cortas. Y algo muy raro e inhabitual comenzó a repetirse. Los perros comenzaron a ladrar. Todos los animales parecían detectar algo. Llegaba cierta hora de la noche en que dejaban de ladrar, dejaban de moverse y tenían siempre la mirada fija hacia el río, inmóviles. Algunos temblaban, otros emitían sonidos lastimeros. Era como si percibieran una amenaza invisible. Los ancianos empezaron a recordar historias antiguas, historias que habían sido transmitidas de una generación a otra. Leyendas que hablaban de una época remota, una época anterior incluso a la llegada de los colonizadores. Según esas historias, había una presencia que despertaba cada cierto tiempo, décadas. Pero no era un espíritu, tampoco un demonio, ni un fantasma. Era algo mucho más antiguo, algo que nunca debió ser visto, algo que parecía dormido, esperando bajo las aguas. La situación empeoró a partir del mes de agosto de ese año. Las personas comenzaron a tener sueños idénticos, sin importar la edad, sin importar tampoco si vivían cerca o lejos. Todos describían la misma escena, un río completamente oscuro. Arriba una luna inmensa y sobre el agua una figura inmensa que no reflejaba sombra. Al despertar, algunos encontraban marcas extrañas en su vivienda, símbolos que nadie reconocía, trazos geométricos, líneas imposibles, diseños que parecían desafiar cualquier lógica. Pero lo más perturbador de todo era que nadie veía quién lo hacía. Aparecían durante la noche como si hubieran surgido por sí solos. Entonces ocurrió el incidente que cambiaría todo. Una noche de un 17 de septiembre, esa fecha que quedó grabada en la memoria colectiva de toda esa comunidad. Esa noche desapareció el sonido por completo. No se escuchaba absolutamente nada, ni siquiera los grillos, ni el viento, ni las aves. Era como si el mundo hubiera quedado suspendido. Las personas despertaron confundidas. Muchos decidieron prender sus lámparas. Otros se pusieron a rezar y otros permanecieron simplemente paralizados. Entonces una niña llamada Dolores miró hacia la ventana y gritó. Un grito tan aterrador que despertó a toda la familia. Cuando sus padres se levantaron y miraron hacia afuera, sintieron que la sangre se les congelaba. Había muchas figuras, quizá cientos a la distancia, distribuidas por los campos, todas mirando hacia el pueblo. Nadie supo cuánto tiempo permanecieron allí, tal vez minutos, a lo mejor horas, pero nadie se atrevió a salir, nadie tampoco se acercó. Pasó la madrugada y cuando llegó el amanecer, no había nadie. Algo había cambiado. La mitad de los habitantes quería abandonar ese lugar. La otra mitad insistía en quedarse. Esa tensión dividió a la comunidad y fue entonces cuando apareció un hombre extraño. Llegó caminando desde una región lejana.
nadie sabía quién era. Nadie conocía su nombre. Parecía anciano, pero sus ojos reflejaban que era una persona mucho más joven. Él escuchó las historias, los testimonios, y después hizo una afirmación totalmente inquietante. Dijo que aquello no estaba buscando víctimas, estaba buscando recuerdos. Nadie le entendió y entonces explicó su teoría. Según él, ciertas entidades antiguas no se alimentaban de cuerpos, se alimentaban de experiencias humanas, de memorias, de emociones, de vidas enteras. Cuando una persona desaparecía, no era destruida, era simplemente borrada, extraída de la realidad. Era como si jamás hubiera existido. Muchos se burlaron hasta que pasó algo imposible. Al revisar algunas fotografías familiares viejas, encontraron algo aterrador. En algunas de esas imágenes aparecían personas desconocidas, hombres, mujeres, niños. Nadie recordaba quiénes eran. No tenían nombres, no tenían historias, pero claramente habían pertenecido al pueblo. Era evidente que habían existido, que habían vivido allí. Pero lo raro es que no había recuerdos, objetos de ellos. Era como si hubieran sido arrancados de la memoria colectiva. El pánico se volvió absoluto, porque entonces comprendieron algo. Las recientes desapariciones podrían no ser las primeras. Quizás aquello llevaba décadas actuando, a lo mejor siglos, y nadie lo había notado, porque también borraba el recuerdo de sus víctimas. Esa de por sí era una idea aterradora. ¿Cómo luchar contra algo que podía borrar la propia historia? La noche definitiva llegó a finales de octubre. Decidieron reunirse en una vieja construcción. Era una antigua capilla de madera. Encendieron todas las lámparas disponibles. Rezaron, cantaron, intentaron mantenerse despiertos. Afuera reinaba una oscuridad antinatural y entonces ocurrió. Poco antes de la medianoche, el río comenzó a emitir luces, no brillantes, sino un resplandor tenue, como azulado. Era fantasmagórico, visible desde kilómetros de distancia. Todos observaron desde la ventana de esa capilla y allí apareció nuevamente esa figura, pero más grande que nunca, elevándose sobre las aguas, cubriendo el horizonte como si fuera una montaña viva. La gente cayó de rodillas, unos lloraban, otros gritaban. La luna desapareció. No se ocultó, no hubo nubes, desapareció. Era como si alguien la hubiera apagado. La entidad permaneció inmóvil observando. Durante varios segundos, el mundo entero en esa comunidad quedó en una oscuridad absoluta. Cuando por fin la luna volvió a aparecer, la figura había desaparecido. El río volvió a la normalidad, los sonidos regresaron. Se escuchaba el sonido de los animales, parecía que todo había terminado por fin. Pero no totalmente, porque resulta que al día siguiente se dieron cuenta que 32 habitantes habían desaparecido. No estaban físicamente, ni en los recuerdos, ni en los documentos, ni en fotografías, ni en registros. Era como que simplemente nunca hubieran existido. Los sobrevivientes abandonaron el lugar meses después. Las familias se dispersaron. La historia comenzó a desvanecerse y con el paso de las generaciones terminó convirtiéndose en una leyenda que los abuelos contaban a la luz de las lámparas, siempre en voz baja y siempre mirando a la oscuridad antes de continuar. Y siempre terminando con el mismo aviso, uno que incluso hoy algunos ancianos todavía repiten. Dicen que si alguna noche observas el río iluminado por la luna y descubres de pronto que el agua ha dejado de reflejarla, no te quedes mirando, no intentes acercarte y menos intentes comprender lo que estás viendo, porque hay cosas que no buscan hacer daño, hay cosas peores, cosas
que buscan que olvides. Y si algún día llegas a encontrarte con eso que emergió de las aguas, tal vez no desaparezcas, tal vez sigas viviendo, tal vez sigas caminando, a lo mejor también sigas respirando. Pero una mañana despertarás y descubrirás algo mucho más aterrador, que alguien importante para ti ya no existe en ningún recuerdo, en ninguna fotografía, en ninguna historia, y serás la única persona que sabrá que alguna vez estuvo aquí, hasta que también te olviden a ti, y entonces será como si jamás hubieras existido. Soy Renán Alaba Castro y estas son historias de mi tierra.